¿Estará ocultando algo la iglesia cristiana, el lugar de su presencia? Yo sospecho que sí. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Hace un par de semanas hicimos un video alrededor de unas declaraciones que hizo el pastor Andrés Corzon de la iglesia, el lugar de su presencia, el 20 de junio en su predicación dominical, donde aseguraba que quienes hacíamos una crítica alrededor de ciertas prácticas que hacen los neocarismáticos, los neopentecostales, pues estábamos blasfemando contra el Espíritu Santo, sacando completamente de contexto los versículos. Demostramos que los sacó de contexto, demostramos que su análisis era absolutamente contrario a las Escrituras y a cualquier exégesis que se pueda hacer de la Biblia de una manera adecuada. También, en cierto sentido, insinuó que el conocido pastor John MacArthur, escritor de Fuego Extraño, posiblemente haya blasfemado, según él, contra el Espíritu Santo por ser cesacionista, atacando a los cesacionistas como si fuera una herejía o algo que pues nunca se haya visto en la iglesia, ¿no? Cosa que me parece pues completamente contrario a lo que es la historicidad del cristianismo. Además de eso, demostramos con varios argumentos de hermanos pentecostales serios que evidentemente el que estaba equivocado era Andrés Corzon, pero sobre todo demostramos a través de las Escrituras que nosotros debemos probar los espíritus y que mientras nuestro juicio se base no en la subjetividad, sino en la Biblia, es un juicio justo que debemos dar y que debemos hacerlo. Bueno, pues no pasaron más de 10 minutos después de nuestra transmisión para ser censurados por la iglesia en lugar de su presencia y obviamente por el señor Andrés Corzon. Inmediatamente, mire mi hermano, a nosotros nos han censurado antes. Sí, ya lo han hecho. Pero ni Maldonado, ni Cash Luna, ni siquiera Canción, que nos censuró el video de Saraí Rivera, lo hizo de esa manera tan rápido. Es que Canción se demoró 3 días. 10 minutos pasaron, hermano. Cuidadito se menciona a Andrés Corzon en algún video. Cuidadito y hablan algo del lugar de su ausencia, digo, de su presencia. Cuidadito y mencionan a este impastor, porque no. Ellos sobre todas las cosas guardan su imagen. Esto me dejó pensando, ¿será que oculta algo Andrés Corzon? ¿Por qué cuidan tanto su imagen? Está bien que uno cuide su imagen, pero tanto como para llegar a censurar a cualquiera que hable en contra de él. Mire, de mí hacen una gran cantidad de videos y están por ahí. Si usted quiere verlos, ahí están. Está bien, que hagan los videos que quieran. Están en su derecho, así como yo estoy en el mío de defender mi postura. Pero tanto como censurar, como hace esta iglesia. Bueno, me encontré con un caso hace poco muy particular, también de parte de Andrés Corzon y del lugar de su presencia. El caso de Lalo Levi, que es un caso que viene desde hace muchos años, ¿sí? Pero que hace poco fue censurado también el podcast de Más Allá del Silencio, que es un podcast que es un periodista colombiano muy reconocido llamado Rafael Poveda. Él hace un podcast donde denuncia cosas que pues no han tenido solución después de los años, y este es uno de esos casos. Pues a él también lo censuró. Escúchelo usted mismo. Bueno, el pasado 22 de julio publicamos en nuestro podcast Más Allá del Silencio la historia de Brisa de Angulo, quien a los 15 años de edad fue accedida repetidamente por su primo Eduardo Gutiérrez, a quien la justicia boliviana encontró culpable y emitió una círcula roja de la Interpol, ya que Eduardo Gutiérrez huyó de Bolivia hacia Colombia. Bueno, más de 15 años después, Brisa de Angulo logró localizarlo en Bogotá, en donde Eduardo ya no se llamaba Eduardo, sino Lalo Levi, y hacía parte de la iglesia cristiana, el lugar de su presencia, una de las iglesias más importantes de Colombia. Bueno, Eduardo, o Lalo, según Brisa de Angulo, es pareja de una importante líder de esa iglesia. El primer video fue eliminado tras una reclamación por parte de la iglesia, el lugar de su presencia, que YouTube aceptó. Sin embargo, decidimos volver a publicarlo,
porque creemos que este caso es demasiado importante como para ser silenciado. Que la famosa iglesia cristiana, el lugar de su presencia, no quiere que ustedes vean. Resumo el caso, ya he hablado en otros videos sobre este caso, ¿no? Es el caso de una mujer llamada Brisa Angulo, que a los 16 años dice ella haber sido supuestamente abusada por este señor Gutiérrez, ¿no? En Bolivia, cuando él tenía 26 años. El señor confesó los hechos, pero dijo que había sido de mutuo acuerdo. Sin embargo, las investigaciones prosiguieron, y había un juicio en el año 2008. Él se escapó, huyó del juicio, se fue para Colombia, y allí el señor Gutiérrez, pues básicamente cambió su nombre a Lalo Levi y comenzó a trabajar con la iglesia en lugar de su presencia del señor Andrés Corson. Estuvo en el grupo de liderazgo, en grupos universitarios, actividades de niños incluso, parece ser, que estuvo implicado con su presencia Kids, lo que ya es bastante peligroso. Los vínculos de Gutiérrez, según el lugar de su presencia, cesaron en 2015. Sin embargo, como varios medios de comunicación han informado, y nosotros también en varios videos informamos, los vínculos de este señor con el lugar de su presencia, pues hay evidencia que llegaron hasta el año 2018. Esto fue un escándalo bastante grande hace unos años en Colombia. Se difundió por diferentes medios de comunicación. Y lo más curioso de todo es que pues, hubo mentira tras mentira y sobre todo censura tras censura. O sea, ellos censuran inmediatamente a cualquiera que pueda cuestionarlos medianamente por algo. Y no solamente censuraron, sino que no dieron respuesta eficaz para nada a aquellos que estaban solicitando que ellos dieran explicación de cuáles eran los filtros que ellos tenían o los requisitos que se debían cumplir para ser líder en esa congregación. Así que no hubo respuesta alguna y no más que una serie de mentira tras otra, mentira tras otra. ¿Se acuerdan de Mentiroso, Mentiroso? Bueno, Jim Carrey o Fletcher estaría muy orgulloso de Corson. Luego hubo un plantón frente al lugar de su presencia. Esto hace bastantes años, esto no es de ayer ni de este año. Sí, pero el hecho de que haya sucedido hace algunos años no quiere decir que nos olvidemos de este tipo de cosas. Ese es el problema, que somos una generación sin memoria. Y al no recordar lo que ha acontecido, pues se repiten las historias una y otra vez. Por eso este programa, como el programa de este periodista que acabamos de ver, son tan importantes para refrescar la memoria en cosas de las cuales no hemos visto justicia. Pues bien, hubo un plantón y el señor Corson hizo una oración sacando fuera a todos esos protestantes. Qué ironía, sacando fuera a los protestantes. Lo irónico de todo este asunto es que en medio de esas protestas pues habían personas que pertenecían al lugar de su presencia, aunque él lo niegue y diga no, eso era otra gente. No, sí había gente de la iglesia, porque no todos tenían los ojos tan cegados como los que seguían ciegamente o siguen ciegamente al señor Corson. Pues en un video de la señora Paula de Frente, una chica llamada Camila contó su experiencia. La indiferencia por parte de la iglesia como mujer especialmente me hace sentir muy poco protegida y creo que me preocuparon mucho las mujeres. Si yo fuese mamá me preocuparía mucho que mis hijos fuesen a un lugar donde no encuentran un protocolo de seguridad. No puedo poner el anterior video porque pues ustedes saben, nos censura otra vez. Y luego agregó: el 28 de enero, debido al caso de Brisa Angulo, participé en una protesta pacífica en frente de las oficinas del lugar de su presencia. La razón por la que participé en esta protesta es porque estoy en contra del silencio por parte de la iglesia y creo que si alguien nos enseñó acerca de la justicia fue Cristo. Me pareció injusto que la iglesia no dijera nada. Pero como ellos son una iglesia emergente, una iglesia cool, una iglesia para jóvenes, una iglesia chévere, pues ellos, lo más importante para ellos es la imagen. ¿Sí? La imagen es todo. Indiferencia y también complicidad. Las víctimas no, simplemente como que no les interesan, ¿sí? Que su imagen era lo más importante y no las personas. Lo interesante que allí en este video, porque este video también es consecuencia de una censura que hizo el lugar de su presencia a esta chica Paula de Frente,
Es que al final esta chica dice algo que es absolutamente cierto. No sé si ella sea cristiana o no, pero escúchela. Decirle a personas que preguntan o que cuestionan o que están pidiendo respuestas no es dejarse usar por el diablo. Al contrario, la labor profética bíblica sí era denunciar casos de corrupción, de maldad, algo exactamente como lo que Camila hizo. Qué casualidad que los profetas bíblicos también fueron perseguidos y asesinados por los líderes religiosos de la época. Cuenta usted, Andrés Corzón, de qué lado de la historia terminó. Y es que tiene toda la razón. Es que no pueden pretender que no se haga protesta, que no se denuncie, no solamente lo antiético, lo inmoral, sino también las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas y las enseñanzas que confunden a las personas. No pueden pretender eso porque es que la Biblia está absolutamente llena de denuncias de ese tipo. Y les menciono algunas. Elías denunció públicamente a los falsos profetas de Baal, por ejemplo. Natán confrontó al mismísimo David por su pecado. Juan el Bautista fue decapitado por denunciar la inmoralidad del rey Herodes. Miqueas confrontó a los reyes y también a los sacerdotes falsos de su época. Pero el ejemplo más grande de los muchos ejemplos que podría evidenciar es el de Jesucristo, quien públicamente denunció a los falsos maestros fariseos y escribas y les dijo, Mateo 23:27, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Además les dijo sepulcros blanqueados, hijos de su padre el diablo y muchas otras cosas que si usted ha leído la Biblia y no solamente vive de predicaciones de Corzón, sabrá. Así que qué pena, Andresito, qué vergüenza contigo, pero el hecho de que vengas a decir que nosotros estamos pues blasfemando contra el Espíritu Santo porque denunciamos tus mentiras, tus falsas predicaciones, que son cuestiones de primer orden, no de segundo ni de tercero, porque con las personas que tenemos diferencias de segundo y tercer orden, Dios los bendiga y son hermanos en la fe. No. Muchas de tus prédicas y muchas de tus enseñanzas de la prosperidad, del movimiento de la fe, del reino ahora, de la risa santa, porque él habla en su predicación del 20 de julio sobre manifestaciones espirituales como la risa santa. ¿Dónde sale la risa santa en la palabra de Dios? ¿Cómo voy yo a argumentar a favor de semejante show y espectáculo que va en contra del principio bíblico que Pablo dejó instituido en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 cuando dijo que todo se haga decentemente y con orden? No, por favor, nuestro juicio no parte de nuestros gustos o de lo que nos parece chévere, bonito, bueno, sino de la objetividad de lo que está escrito, de lo que la Biblia dice. Pero bueno, a él no le gusta que hablen de él. Por eso en este video no incluimos videos de él, pero sí estamos hablando de él. Así que no nos puede censurar. No nos puede censurar porque solamente estamos hablando de su doctrina y de cosas que son de conocimiento público. Pero no soy yo el único que siente que lo han censurado, ni tampoco el periodista Poveda, ni tampoco esta muchacha Paula de Frente. No. Él censura más gente. En medio de un Reddit, un hombre llamado Juanpa18 comentó todo lo que había pasado en ese entonces en la iglesia, el lugar de su presencia, pero me llama mucho la atención esta parte donde dice lo siguiente. La sorpresa es que la iglesia no solo se pronunció, sino que ha intentado blanquear la imagen del tipo y decir que todo es un ataque contra ellos para acabar la iglesia, a pesar de que la gente lo único que pide es justicia para la víctima. Por supuesto, la iglesia no ha dicho todo esto directamente, pero mediante sus prédicas y mensajes está claro que defienden la supuesta inocencia de este hombre. Y esto lo escribió un hombre desilusionado por el evangelio, que después de ir muchos años al lugar de su presencia se dio cuenta que ahí había de todo menos su presencia. Y es que Andrés Corzón recuerda lo que dice segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los cristianos renunciamos a todo oculto y vergonzoso. No estamos intentando tapar nuestras opiniones y puntos de vista. Y si cambian, pues decimos que cambiaron y ya, se acabó el asunto. Pero tampoco tenemos por qué andar cambiando decisiones malas que se hayan tomado en la iglesia. Es que, ¿qué tenía de malo decir nos equivocamos, elegimos mal a una persona, lo nombramos líder, cometimos un error? Vamos a mejorar nuestro protocolo para seleccionar a nuestros líderes. ¿Saben qué tendría de malo? Que su imagen se cae, que muchas personas no seguirían confiando en ellos. Habría sido lo correcto que hubiera dicho eso, pero ¿por qué no lo dijeron? Porque la imagen es todo. Por eso no lo dijeron.
Porque ellos viven de su imagen. ¿Por qué nos censuran a nosotros y a otros periodistas todo el tiempo? Porque ellos quieren mantener impoluta su imagen, cosa que ya es absolutamente imposible. Señor Andrés Corson, los verdaderos cristianos somos hijos de luz. Somos hijos de luz, somos cartas leídas por todos los hombres. No andamos escondiendo nada ni callando las bocas de los que hablan de nosotros. Pero quiero decirle algo a Andrés Corson y a muchos otros que nos escriben unas cartas bien ofensivas porque hemos hecho videos de sus papitos y de sus líderes y de su gente. No nos van a callar. No nos van a callar, perdón. Y si yo callo mañana, otro se levantará, porque bíblicamente siempre ha sido así. El Señor levanta hombres y mujeres, como lo hizo con Martín Lutero, para denunciar la corrupción y las falsas doctrinas, como lo hizo después con otros reformadores, y como lo ha hecho durante toda la historia, como lo hizo con los profetas, como lo hizo con los apóstoles, como lo ha hecho y seguirá haciendo siempre. Porque su evangelio no calla, porque nosotros tampoco callamos, y la verdad habla más fuerte que todas sus mentiras. Y así, intenten insultarnos en este video, les recordamos que la Biblia habla a favor de la libertad de expresión. Siempre que se denuncia el mal, siempre que hay que hablar con la verdad, no hay que callar, exponer el error, decir lo que Dios ha revelado sin temor. La Biblia nos manda a hacer eso, y cuando no hacemos eso no somos verdaderos cristianos. Y lo digo aquí sin pelos en la lengua, porque Proverbios capítulo 31 verso 8 dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ese es el mandato del Señor, a que abramos nuestra boca, a que no nos quedemos callados, a que denunciemos por la causa de aquellos que son más débiles. Y no solo eso, sino hablando al Israel pecador, en Amós el Señor dice en el capítulo 5 verso 10: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Uno de los pecados de Israel fue haber detestado a aquellos que les decían la verdad, a aquellos que les reprendían, porque a nadie le gusta ser reprendido. Entonces se enojaban y no lo escuchaban. Todos nos equivocamos en algún momento de la vida. Todos cometemos errores. Pero qué triste es ver personas arrogantes que con su supuesta fe y buen corazón intentan engañar a las personas. Miren, podrán hacer mucho show, mucho espectáculo, mucha obra de teatro, mucha galletica cuando te va de invitado, mucho CD regalaban en alguna época, ¿sí? Mucha logística. Pero si no hay palabra de Dios, no hay nada. Y en esa iglesia no hay palabra de Dios. Ahí no hay manjar bíblico. Hay dulces bíblicos. Un versículo por aquí, un versículo por allá, simplemente para engordar, no más, pero no alimentar realmente, espiritualmente a los cristianos. Ahí no hay palabra de Dios. Isaías, capítulo 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Termino diciendo eso. Levantaremos nuestra voz, anunciaremos, seguiremos evidenciando estos falsos maestros y falsos profetas, así a ellos y a sus hijos no les gusten, no nos importa, seguiremos haciéndolo con respeto, con la autoridad no nuestra, sino de la palabra de Dios. No desde un punto de vista subjetivo, sino desde la objetividad de las Escrituras. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 16. Si me tengo que hacer enemigo de ustedes por causa de la verdad, pues lo seré. Está bien. La Biblia no apoya el silencio. Ni impuesto, ni censurado. En ningún caso. Cuando se trata de proclamar la verdad, el verdadero cristiano tiene que hacerlo voz en cuello. Cuando se trata de denunciar el pecado, el verdadero cristiano debe hacerlo con voz en cuello. Cuando se trata de denunciar las falsas doctrinas, hay que hacerlo con amor y vehemencia, como el Señor nos ha enseñado a hacerlo. Y puede censurarnos todos los videos que quiera, señor Corson. Pero cuando usted censura uno de nuestros videos o de cualquiera de los otros periodistas que le hacen videos, es porque algo oculta, porque algo no quiere que se sepa. ¿Qué opina usted? Yo opino, desde lo que he visto a través de las Escrituras y lo que esta secta predica, que es eso, una secta, no una iglesia cristiana.
¿Qué opina usted? Insúlteme si quiere, tiene todo el derecho, yo no lo voy a censurar. Yo dejo esos comentarios ahí. Escríbalos en la caja de comentarios. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre.